Bien, hola compañeros, compañeras del Magíster. Eh, bueno, quise prepararle este video porque el profesor nos hizo leer el texto de Anderson Benedict, Comunidad Imaginada, Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo. Lo primero que quiero comentarles es que hice un pequeño resumen que espero que estén viendo ahora en pantalla, si lo están viendo, y en el cual voy a ir aclarando algunos conceptos, ¿ya? Y voy a ir hablando de ciertas cositas que les van a colaborar en visualizar cómo el autor trata el texto. Bueno, lo primero que tengo que decir es que las comunidades imaginadas, el autor va aclarando el concepto a lo largo de las páginas que nos correspondió leer. Y él habla de su propio texto, que tiene errores, que tiene aciertos, que en la segunda edición, porque el libro fue escrito en los 80, por eso trataba sobre las guerras continuas que tuvieron los países en Indochina y países de origen marxista, o sea, se peleaban, se guerreaban países que eran aliados de la Unión Soviética o que pertenecían incluso a la Unión Soviética y que aún así, teniendo una misma concepción o idea política, las nacionalidades fueron las que se enfrentaban entre sí. Y por eso habla de los conflictos armados en Indochina, ¿ya? Ese fue el origen que tuvo el texto y del cual a él le permitió establecer estas comunidades imaginarias. Ya, eso es lo primero que él aclara en el prólogo, ya, es un panorama bien interesante el que hace, porque desde cierto punto de vista, el autor reconoce que hubieron problemas de traducción, pero también de que el mundo fue cambiando y fue necesario como ajustar ciertas cosas, pero el fondo del texto en esta segunda edición fue lo que a él le dejó tranquilo al final y al cabo para lograr esta segunda edición. O sea, el fondo era el mismo. En la introducción, el autor plantea algunas cosas, por ejemplo, que el marxismo, sin quererlo, él ya lo había visualizado como un como una transformación, ¿ya? Que el marxismo propiamente tal se iba a transformar, ¿sí? Y él sigue hablando ahí de las señales que le dieron la guerra entre Vietnam, Camboya y China, ¿ya? Recordemos que el texto fue escrito en el 82. En el 82. Dice que también la guerra entre los países marxistas pone de relieve, de hecho, que desde la Guerra Mundial, toda revolución se ha definido en términos nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente vuelve la idea de que independiente de la posición política, si es marxista o liberal, y aquí voy a explicar una cosa. Los marxistas, eh, el concepto marxista, para los colegas que no son de historia, tiene que ver con los que siguen la teoría de Karl Marx. ¿Quién fue Karl Marx? Fue un filósofo, pensador político que estableció y sentó las bases de lo que hoy día conocemos singularmente como comunismo, en el cual se produce una lucha de clases sociales, ya la llamada lucha de clases, donde el trabajador siempre ha sido, en términos históricos, subyugado por una clase que se cree superior y que maneja los medios de producción, que los medios de producción son las cosas con las cuales se producen otras cosas, y que se llama burguesía. Entonces, hay una tensión ahí entre el trabajador, la clase obrera, y el, el empleador o el burgués, el empresario, el que controla los medios de producción. Entonces, el marxismo propone eliminar esas cosas y deberíamos ser todo iguales y por eso se habla de una economía centralmente planificada donde el Estado manda. Por eso se dice, y ustedes sabrán, que ser comunista o pensar
o ser de izquierda significa que hay más Estado, que el Estado intervenga más en las cosas. Pero el autor no profundiza en eso, pero es importante saberlo porque a pesar de que el comunismo busca todo eso, eh, a pesar de todo eso, a pesar de que el comunismo busca que todos sean iguales y todas las naciones y todos los países sean iguales, ¿verdad? Eh, las guerras y los conflictos se definen en términos nacionales, es decir, que no podemos eliminar las tradiciones, ni los pensamientos nacionales, ni el nacionalismo dentro de los territorios. Y ahí comienza a hablar puntualmente de eso, de la nacionalidad, ¿ya? Y por eso llaman en términos nacionales, o sea que cada nación se puede autodeterminar. Bueno, luego menciona a Eric Hobsbawm. Ya Eric Hobsbawm escribió, es un historiador de la época moderna y que escribió un libro que se llama Historia del siglo XX y en el cual él se basa mucho en Hobsbawm y lo reconoce. Y Hobsbawm dice que los movimientos y los estados marxistas han tendido a volverse nacionales, no solo en la forma, sino que también en la sustancia, es decir, nacionalistas. Es decir, que a pesar, ya, la Unión Soviética quiso aglutinar a una serie de países bajo el régimen comunista y a la URSS. Pero sin embargo, a pesar de eso, de ese esfuerzo y de que querían todos que fueran marxistas, ¿verdad? Que todos pensaran como comunistas, eh, solo, eh, solo estos estados no solo no lograron eso, sino que también se volvieron y tuvieron un carácter ya de nacionalista, ¿ya? No solo en la forma, es decir, que por ejemplo Bielorrusia, ¿sí? Ya el pueblo, los habitantes de Bielorrusia sabían que eran distintos a los habitantes rusos. Por ejemplo, le estoy colocando un ejemplo muy sencillo. Y muchas naciones antiguas que se creían plenamente consolidadas, y aquí viene un concepto importante, se ven desafiliadas por subnacionalismo dentro de sus fronteras. ¿Ya? Y ahí surge este concepto de subnacionalismo. O sea, que hay variantes del nacionalismo, hay naciones que están bajo una nación preponderante. Y es muy importante ese concepto. ¿Por qué? Porque la, y lo vamos a ver más adelante, la nación se va construyendo a partir de imaginarios, lo que otros autores llaman imaginarios colectivos, pero vamos a ver que él no lo llama imaginarios colectivos, lo llama de otra forma, ¿ya? Dice que la realidad es evidente. Era el fin de la era del nacionalismo cuando todos decían los nacionalismos se acabaron, ya no van a haber más nacionalismo. ¿Por qué? Porque vamos a estar o en presencia de Estados Unidos, del liberalismo, o vamos a estar en presencia del comunismo con la Unión Soviética. Eso no fue así. El nacionalismo, lejos de apartarse, incluso nosotros hoy en día tenemos que reconocer que hay movimientos ultranacionalistas o neonacionalistas, ¿verdad? Extremistas, con un nacionalismo exacerbado, están proliferando por todo el mundo. Y el nacionalismo, cuando creían que todo iba a terminar, eso no fue así. Y sino que ese fue el punto de partida a la afirmación de que la nacionalidad o la calidad de nación, al igual que el nacionalismo, son artefactos culturales. ¿Ya? Y aquí no subrayé esta palabra, pero me interesa que la veamos porque los artefactos, un artefacto es una construcción. Alguien construye un artefacto para qué? Para solucionar algo o para suplir una necesidad. Y los artefactos culturales son así. Son cosas que inventan las sociedades o que imaginan las sociedades y que responden para satisfacer alguna necesidad, ¿ya? O para resolver algún problema. Estos artefactos culturales responden a una necesidad, ¿sí? Como a una necesidad de, por ejemplo, de reconocernos que somos parte de un país, de una nación, porque tenemos historia,
porque tenemos una cultura común, porque a pesar de que somos diversos em, en muchos aspectos, tenemos la posibilidad de tener distintas ideologías, distintas situaciones políticas y aún así ser parte de algo. Es como que nos une este artefacto cultural. Bueno, después se salta a una sección que él llama conceptos y definiciones, ¿ya? Y logra conceptualizar algunas cosas este autor. Por ejemplo, cuando instala estas tensiones, estas cosas que, que la, que el propio concepto de nación o de nacionalismo, ¿verdad? Viene como a tensionar. Por ejemplo, la modernidad objetiva, ¿ya? La modernidad objetiva frente a la antigüedad subjetiva, ¿ya? Cómo lo moderno es lo objetivo y cómo lo antiguo pareciera ser que eran los subjetivos, desde las sensaciones, a la vista de lo nacionalista, ¿ya? Después hay una segunda y una tercera tensión, que él dice que la universalidad formal de la nacionalidad como un concepto sociocultural, ¿ya? Es decir, que la nacionalidad es un concepto sociocultural y eso está presente siempre, ¿ya? Pero eso va en contrasentido a las particularidades que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, lo universalmente aceptado y lo que se acepta en todo el mundo es que todos tienen que tener una nacionalidad. ¿Ya? Yo soy chileno, no sé, otra persona de Argentina, todos tienen una nacionalidad y no hay persona en el mundo que no tenga nacionalidad. Pero a las particularidades también hay que colocarle atención porque nosotros sabemos que hay personas que pueden perder su nacionalidad, ¿sí? Por conflicto, por guerra, por persecución política. E incluso la nacionalidad no nos define como persona, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en consideración, ¿ya? La manifestación eh, en la práctica del concepto de nación no abarca todo lo que representa una persona. Una persona no está definida 100% por su nacionalidad. Eso es lo que quiere decir, o lo que yo interpreto de lo que quiere decir en este párrafo. El poder político de los nacionalismos frente a su pobreza, ¿ya? A su pobreza y a una incoherencia filosófica, ¿ya? Eh, el hablar de nacionalismo, el hablar de nación representa poder, ¿ya? Y es un artefacto cultural, pero a la vez también representa el poder político. O sea, ustedes saben que no hay nada más eh, convocante en un país, en una elección, que poner una bandera, o una bandera nacional, o hablar de la nación, o hablar de mi país, o hablar de que yo voy a hacer esto por mi nación. Entonces vemos siempre banderas, discursos, pero lejos de eso no hay como un tratamiento más profundo del concepto de nación. Se lo ve como un instrumento político, sí, de los nacionalismos, hablar de nación, pero no hay como un sustento teórico más profundo que nos permita definir qué es una nación. Y por eso, más adelante, cuando él habla de una definición, él dice, ya, yo me voy a plantear esto con un espíritu antropológico, ni sociológico, no, sino que antropológico. ¿Qué es la antropología? Es la ciencia que estudia el hombre, ya, al hombre en general, no a la sociedad, porque la sociedad es parte del hombre, pero no lo es todo, sino que estudia al hombre per se, y él propone esta definición de nación, una comunidad política imaginada, ojo, imaginada, ¿ya? Y por eso él habla también de comunidades imaginadas, inherentemente limitada y soberana. Y ahora pasa a explicar esas dos características intrínsecas de la nación. ¿Por qué es imaginada?
porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a sus compatriotas. O sea, yo no voy a conocer a los 17 millones de chilenos, no voy a conocer a los 300, si yo fuera estadounidense no conocería a los 300, 400 habitantes que tiene, millones de habitantes que tiene Estados Unidos. No conozco ni siquiera a los que viven en mi barrio o en mi población porque no soy capaz de, de en términos prácticos, conocerlo a todos, pero sí imagino que como habitamos el mismo territorio, tenemos las mismas costumbres, somos de la misma nacionalidad. Por lo tanto, hay como un acuerdo tácito de que son igualmente importantes y a eso los llamamos compatriotas o connacionales, ¿ya? Entonces, eso es una construcción imaginaria, ¿ya? Eh, Ninguna nación se imagina con las dimensiones de la humanidad y eso es muy importante, porque aunque nosotros reconozcamos, ¿verdad?, que somos todos chilenos, los 17 millones somos todos chilenos, es que tampoco le voy a decir que el argentino va a ser chileno. Para ser chileno tiene que cumplir una serie de requisitos. Ni que todo el mundo es chileno, ni que todo el mundo es argentino, ni que todo el mundo es chino, no, sino que tiene una limitación. Cuando uno tiene la idea de nación, la plantea con un límite y a la vez con un límite de número y a la vez con un límite territorial y a la vez la pensamos como que no es necesario que yo conozca a Juanito Pérez que vive en Santiago porque él nació acá y por lo tanto me da lo mismo, él es como parte mío, porque es parte de mi nación. Y ojo que ahí vienen también otras concepciones de nacionalismo mucho más extremas, ¿ya? Que bastaría mencionarlo, solo mencionarlo con poner el ejemplo de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que ellos, su nacionalismo exacerbado se centraban en algo racial. O sea, ellos imaginaban su raza predominantemente aria, ¿verdad? Como aquella raza que representaba imaginariamente a toda esta nacionalidad alemana. Y ahí nos vamos a tomar de la mano porque el autor dice que es soberana, ¿sí? Es soberana. ¿Por qué dice que es soberana? Y se imagina soberana. Porque el concepto de nación nació después de una revolución, después de tantos cambios sociales y tanta monarquía. Se acabó con la monarquía, ¿verdad? Y la ilustración y la revolución francesa acabaron con esta idea de que el rey tenía el poder absoluto y el rey era el único que podía tomar las decisiones y ojo con esto, y su poder estaba basado y lo legitimaba Dios. El absolutismo, ¿ya? Era este poder absoluto que tenía el rey, de ahí viene esa palabra, que ese poder podía hacer que él declarara la guerra, por ejemplo, que él eh, cobrara impuestos y nadie le podía decir nada, y era juez y eran todo lo que él quisiera, todas las funciones que hay que tener en un país, las podía tener el rey, y era el que hacía y deshacía. Entonces, había que generar una nueva forma de tener un Estado y ese era el Estado soberano. Ya, entonces, como ahora no dependemos de una sola figura y la soberanía es tan importante, ahora la soberanía no es del rey, no es del presidente incluso, sino que es de la nación. Incluso nuestra actual constitución dice la soberanía reside en el pueblo. ¿Ya? ¿Quién es el pueblo? La nación. Bueno, eh, y también el autor la concibe como comunidad, ya porque se concibe y se vincula con lo primero como un compañerismo profundo y horizontal. Es como un ideal de la Revolución Francesa. Acuérdense que la Revolución Francesa, de los tres principios que todos sabemos, que es libertad, igualdad y fraternidad. Esto tiene que ver con la fraternidad. Y ahí pone un ejemplo bien interesante el autor de que
las personas están em, dispuestas a morir por su nación, ya por estas imaginaciones limitadas, ¿sí? Porque yo no puedo conocer a Juanito Pérez que vive en Punta Arenas, ni a la abuelita Josefina que vive en Arica, pero si hay una guerra y me mandan a la guerra y todos los que somos de un país estamos dispuestos a morir y no conocemos a todos los que son de nuestra nación, eh, eso habla de esa fraternidad, de ese compañerismo que acompaña esta construcción imaginaria de nación. ¿Cómo justifica el autor esto? ¿Ya? Y ahí empieza a hablar de una sustancia importante del texto y que son las raíces culturales del nacionalismo. ¿Ya? Las raíces culturales del nacionalismo son básicamente las que él plantea, y lo voy a mencionar como las siguientes: la comunidad religiosa, el reino dinástico y las aprensiones del tiempo. ¿Ya? Em, bien, cuando el autor nombra esto, eh, dice que ni marxistas ni liberales se ven con una fuerte afinidad con las imaginerías religiosas. O sea, ni comunistas, ni estadounidenses o liberales tienen esta imaginación que tuvieron las religiones, ¿ya? Y ahí empieza el autor a hablar de cómo las religiones se tomaban de ciertas cosas, de ciertos discursos, de ciertas construcciones imaginarias, de cierto lenguaje para, para la época y para conseguir adeptos, porque hablaban en otro idioma, pero aún así, o en un lenguaje más formal, religioso, y aún así tenían adeptos. Eso va a ser importante para lo que habla en el final del texto el autor. Dice, en el siglo XVIII marca en Europa occidental no solo la época en la cual surge el nacionalismo, sino también el crepúsculo, el ocaso, el término de los modos de pensamiento religioso. Pero el autor de inmediato se desmarca y dice, no es que el nacionalismo reemplazó a lo religioso, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. La magia del nacionalismo es convertir el azar en destino, ¿ya? El azar era algo que las religiones se habían hecho cargo también y le habían trazado un camino a las personas de decirle, sabes que el azar no es tan importante, ¿sí? Pero nosotros te proponemos este camino para que tu resultado como persona, ya sea el cielo, el dharma, lo que alcances con tu religión, no sea tan malo para ti. Pero los nacionalismos convirtieron esa posibilidad de azarosa de que a ti te vaya bien y te vaya mal en un destino. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto el autor? Básicamente de que da lo mismo si yo vivo en una época determinada, si mi nación prospera, van a prosperar mi hijo, va a prosperar mi sociedad, va a prosperar mi sobrino, van a prosperar la persona que no tiene nada que ver conmigo, va a prosperar igual, porque somos parte de una misma nación, ¿ya? El autor también dice que el nacionalismo debe entenderse como los grandes sistemas culturales que los precedieron. Y ahí es como lo vincula con la religión, ¿ya? Porque las religiones son los grandes sistemas culturales, ¿ya? Pero sin embargo, el nacionalismo se opuso a la religión y se opone a la religión, ¿sí? Pero la religión es un gran sistema cultural que en el fondo aglutina. Los nacionalismos aglutinan, las religiones aglutinan y captan a las personas, pero sigue siendo importante de que el nacionalismo convirtió el azar, o sea, lo fortuito en un destino. Ahora tenemos un fin como sociedad, como comunidad, como chilenos, como peruanos, como bolivianos, como gringos, como chinos, tenemos un
algo por lo cual luchar y seguir progresando, digámoslo así. ¿Cómo se logró esto y a través de qué métodos y a través de qué fórmulas? Bueno, el autor repasa las raíces culturales que ha tenido el nacionalismo para llegar a lo que soy. Lo primero que dice el autor es que las comunidades religiosas, estas comunidades religiosas eran comunidades donde se imaginaban, ya, eh, imaginaban cosas y las transmitían a sus adherentes. Ya, y ahí él pone ejemplos del Islam, del cristianismo. Las lenguas sagradas eran religiosas, ya eran los cuales eran medios en los cuales se imaginaban las grandes comunidades globales del pasado. O sea, en el pasado, las comunidades globales, tanto el Islam, el cristianismo, todos querían abarcar en el sistema social. O sea, transformarnos a todos en una sola comunidad. ¿Ya? Incluso me recuerdo la palabra católico o el concepto católico, uno de sus orígenes significa universal. ¿Ya? Dice que en una palabra el latín era el ejemplo de un proceso más amplio en que las comunidades sagradas integradas por las antiguas letras sagradas se fragmentizan, se pluralizan y se territorializan. O sea, si bien es cierto la religión, por ejemplo, o los libros o los escritos estaban en latín, las comunidades poco a poco fueron desmembrando estas cosas y una vez que, más adelante lo nombra el autor, pero una vez que se empieza a inventar la imprenta, eh, una vez que los libros se empiezan a escribir en lenguas vernáculas, que son las lenguas o los idiomas eh, de los cuales se deriva muchas veces latín, o que son estas lenguas que hablamos común y corriente. O sea, si bien es cierto el español proviene del latín, casi ninguno de nosotros sabe palabras en latín o sabe qué significan palabras en latín. No hablamos en latín. Entonces, claro, la comunidad religiosa intentaba aglutinar a través de lo sagrado, a través de comunicar un mensaje, pero ese mensaje se fue disgregando, ¿ya? Y se pluralizaba y se territorializaba, ¿ya? O sea, cada territorio iba explorando distintas formas, ¿ya? Y eso también tiene que ver con una tensión. ¿Por qué? Porque lo que en el fondo te intentaba aglutinar, la experiencia decía, y lo que así se demostró y se ha demostrado históricamente, es que eh, lo que se quiere homogeneizar en el fondo termina disgregando muchas veces la situación. O sea, lo que quiere la religión es transformarnos en uno solo, pero en los territorios, esa gran idea de que, por ejemplo, la misa fuera en latín, había que llevarla a que la entendieran muchas personas. No sé si me doy a entender, pero es como que yo quiero envolver una pelota de papel, o sea, hacer una pelota de papel y se me va desarmando. Lo que en un principio yo quería hacer es que toda la pelota fuera de papel, pero mientras la voy usando se va desfragmentando. ¿Sí? La religión quiere lo mismo, quiere unirnos a todos, pero no podemos controlar cómo cada uno de nosotros, en nuestro propio espacio, en nuestro territorio, vamos a tomar esa religión o a llevar a cabo esa religión. Menos en un mundo que no estaba tan globalizado como el de ahora. El reino dinástico, bueno, ahí se pone a hablar de los reyes, de otras cosas, eso no me pareció tan sustantivo, pero sí lo sustantivo me pareció es que habla de que el reino lo organiza todo, ¿ya? Sí, y ahí vuelve a hablar un poco del absolutismo y que su legitimidad deriva de la divinidad, ¿ya? O sea, nuevamente, controlarlo todo lamentablemente no sirve y va generando, si bien es cierto, una base, porque la nacionalidad viene a reemplazar esta idea de que el rey lo abarca todo,
y después ese imaginario colectivo de que el rey representa a mi nación pasa a ser que el pueblo representa a la nación, ¿ya? Es interesante sobre esa parte, ¿sí? Después, un tercer elemento que el autor menciona son las aprensiones del tiempo, ¿ya? Dice que afrontamos un mundo donde la representación de la realidad imaginaria era eminentemente visual y auditiva, ¿sí? O sea, en la actualidad todos sabemos que los mensajes entran o por la vista, o por el audio, o por ambos, ¿sí? Ahora tenemos la suerte de tener internet y todas esas cosas que el autor, cuando escribió el libro, yo creo que ni siquiera se hubiese imaginado. Es más, este video va a estar en YouTube disponible para ustedes. No se olviden suscribirse abajito en la campanita y activen la campanita. Bueno, y ahí nombra cosas muy interesantes porque empieza a hablar de los libros, de que los libros, también, si bien es cierto, los libros, por ejemplo, cuando se lanzan son un gran espectáculo, pero después empiezan a quedar en el olvido. Y habla también de los periódicos, ¿ya? Em, yo me voy a referir a eso, pero dice que la idea de un organismo sociológico que se mueva periódicamente a través del tiempo homogéneo y vacío es el ideal o representa la idea de nación. Lo voy a explicar, ¿ya? La idea de un organismo sociológico, de un organismo que represente la sociedad, que se mueva por el tiempo, es decir, que da lo mismo en la temporalidad que estemos hablando, ¿sí? Que se mueva periódicamente por el tiempo, que tenga un pasado, que represente el presente y que tenga una visión de futuro ideal, ¿ya? ¿Sí? Y que además eso sea homogéneo, o sea, nuestro pasado es tan importante como nuestro presente y nuestro presente es tan importante como nuestro futuro, han dicho miles de discursos nacionalistas, ¿sí? Y vacío, vacío, porque muchas veces esto carece de sustancia, porque no conocemos el futuro, el pasado lo conocemos porque está esta tradición, acuérdense que la historia siempre está contada desde los vencidos, y es un ejemplo ideal de la idea de nación. O sea, algo que nos aglutina a todos, algo que da lo mismo si el presente, si el pasado o el futuro, nuestra nación tiene que permanecer igual, ¿ya? Y nuestra idea de nación es atemporal, o sea, no depende del tiempo, pero sí tenemos que cuidar nuestra nación para que cada día sea mejor y próspera, ¿ya? Eh, que se concibe también como una comunidad sólida. Eso es bien interesante lo que plantea el autor en la idea de nación, ¿sí? Lo voy a ir destacando aquí, porque me interesa que aprendamos eso, porque tiene que ser una comunidad sólida. O sea, si pensamos en la nación, no vamos a pensar que la nación se va a acabar mañana ni pasado. No, tiene que ser una comunidad sólida, ¿ya? Que se sostenga a un lado y al otro de la historia, ¿ya? En el presente, en el pasado, en los que estuvieron de acuerdo con nuestra idea de nación, como en aquellos que no estuvieron de acuerdo con nuestra idea de nación, ¿ya? Después dice, los nacionales tienen una confianza completa en su actividad sostenida, anónima y simultánea. O sea, todos los que pertenecen a una nación tienen esta idea de que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer siempre, da lo mismo, no tenemos por qué ser los grandes héroes, porque ya tenemos héroes, ¿verdad? Cada, cada, cada país, cada nación tiene sus propios héroes. Entonces nosotros desde el anonimato, desde nuestra individualidad vamos a aportar a eso, pero no nos interesa si nos hacen un busto, si nos hacen una placa, vamos a trabajar todos simultáneamente porque tenemos esta confianza de que pertenecemos a una nación. Por eso también imaginamos, ¿verdad?, que estamos aportando a nuestra nación. Una construcción, una imaginario, ¿verdad? Una construcción imaginaria social, ¿ya? Eh, esta idea, esta idea que se plantea proviene de
de dos, ¿sí? La primera es la simple coincidencia en el calendario. O sea, que yo haya nacido ahora es coincidencia para el momento nacional que estoy viviendo. Pero si nací en la colonia, lamentablemente hubiese sido un mestizo, ¿sí? Como lo vimos en clase, ¿ya? Y eso tiene que ver porque hay una concepción del tiempo que es homogénea, ¿ya? Em, y que el tiempo sigue adelante inconteniblemente. O sea, nuestra idea de nación va a perdurar este yo haya nacido hoy día, mañana, en 10 años más, o me haya muerto. Me haya muerto, la idea de nación va a seguir siendo igual porque el calendario justamente me favoreció y yo nací en esta época, pero si da lo mismo si me muero, va a seguir eso igual, va a seguir la idea de nación, ¿ya? La segunda fuente de conexión es la mirada que existe como un periódico, ¿sí? O sea, hay un imaginario, por ejemplo, cuando uno compra el periódico, de que tengo que leer ese periódico porque ese periódico representa la actualidad. Yo sé que ese periódico me va a decir algunas cosas y me va a servir solo para ese día y no lo voy a tener solo yo, lo va a tener el vecino, lo va a tener el que está en la micro, lo va a tener el que está en el tren, lo va a tener el que va en el avión, lo va a tener mucha gente. Pero yo lo quiero tener porque en mi construcción imaginativa a mí me sirve, ¿sí? Ese periódico, pero me va a servir por ese mismo día. Es como un consumo simultáneo, ¿ya? O sea, ejemplo más concreto con lo de Nación. Si hoy día parece que suben el impuesto a los que son peruanos, a mí no me va a afectar porque yo soy chileno. ¿Sí? Esa es la noticia. Pero si mañana me dicen, no, los chilenos pagan el 10% más que los de otras nacionalidades, ahí paramos la oreja, ¿ven? Entonces, hay una relación que existe con lo periódico, con lo continuo, con lo cambiante, pero aún así existe una idea de que esta construcción imaginaria de nación sigue siendo importante. Imaginar la nación solo surgió en la historia cuando tres concepciones culturales fundamentales, ¿ya? Y aquí el autor comienza a terminar el texto. Yo le recomiendo que le pongan atención a las dos últimas o tres últimas páginas. Y el autor básicamente hace lo siguiente. Dice que la primera era la idea de una lengua escrita en particular que ofreciera una verdad a que ofreciera una verdad. ¿Ya? O sea, lo primero que para concebir una, o lo que ayudó a concebir una nación fue una lengua escrita, ya particular, que nos dijera la verdad. O sea, por ejemplo, una declaración de independencia. Son todos libres y pertenecen a una misma nación los que habitan el territorio chileno, una constitución. Y esa es nuestra verdad, una declaración de independencia, una constitución, esa es una verdad ontológica, indiscutible, ¿sí? La segunda era la creencia, se lo estoy simplificando mucho, sí. La segunda era una creencia de que la sociedad estaba naturalmente organizada, o sea, nosotros nos organizamos como seres humanos naturalmente y estábamos organizados bajo centros elevados. ¿Cuáles eran estos centros elevados antes del concepto actual de nación? Los monarcas, ¿ya? Y que se consideraban monarcas diferentes a los seres humanos, porque gobernaban de una forma divina. O sea, para que exista el sentido actual de nación, nosotros tuvimos que abandonar esa concepción de que los reyes eran más importantes que nosotros y al final todos somos iguales, todos pertenecemos a la misma nación, en este imaginario colectivo y que no hay personas más importantes que nosotros, ¿ya? En realidad, la mayoría de las constituciones en el mundo declaran la igualdad de derechos y deberes, pero todos sabemos que eso no es así. Por eso hay que poner en tensión y ser crítico con algunas cosas. Eh,
no con las que el libro plantea, ¿no? Porque el libro es meramente descriptivo, o sea, no hace, no hace juicio, ¿ya? Pero sí que pensemos un poquito en eso. Y para que exista esta noción actual de nación, es que el tiempo ya y la historia sean indistinguibles, ¿ya? O sea, esta unión entre la historia, eh, los mitos, las religiones, no se podían distinguir, eran inseparables. O sea, la religión A, la religión B te proponía una concepción de tiempo y de salvación, supongamos. Pero ahora la historia, ¿verdad? Y nuestros destinos están unidos, ¿ya? Y hay una distinción, ¿sí? Hay una distinción, pero están unidos eh, por la nacionalidad, ¿sí? Pero la cosmología, ¿verdad? Que era el estudio del cosmos, eh, desde lo más esotérico hasta lo más religioso, y la historia no se distinguían, ¿ya? Eso colaboró a que hoy día tengamos un concepto de historicidad distinta. Y por eso nombra también a un autor que era Bloch, o Bloch, que es uno de los historiadores que cambió la forma de entender la historia en la escuela francesa y la historia de los anales. Ya, pero esa otra cosa. Em, la declinación lenta y desigual de esta certeza, o sea, esta, estas cosas, estos tres elementos eran certezas. O sea, lo primero es que se nos ofrecía una lengua que nos decía la verdad. Ya, por ejemplo, el latín. El latín era la lengua que nos decía la verdad. Lo segundo es que era el rey, era el que nos decía la verdad. ¿Ya? Y lo tercero era que la religión y la historia iban de la mano. Esas tres eh, certezas fueron cayendo. Entonces, el hombre, la sociedad tuvo que buscar y reformularse esas tres ideas y la aglutinó en esta forma que nosotros conocemos como nación, en donde la unión de la comunidad, de las personas, por eso habla de comunidad imaginaria, de donde las personas, nosotros, las comunidades, nos unimos imaginariamente, vemos el poder, vemos el tiempo y le damos un sentido a través de lo que nosotros conocemos como nación. Eso es lo importante del libro, que estas tres certezas que antes tenía el hombre fueron decayendo y fueron reemplazadas, y ahora sí puedo usar el término reemplazada, por una nueva forma de ver la sociedad, de ver la comunidad, y la comunidad se une en torno a esto, forma su imaginario de poder, forma su imaginario de tiempo y le da un sentido. Y esa unión de la comunidad, el poder y esa concepción o idea de tiempo y ese sentido se lo da la idea de nación, que no es más que una comunidad imaginaria. Ya, por todo lo dicho anteriormente, el autor con esta simple frase da a entender de que la nación es una construcción colectiva, es un imaginario de la comunidad que se origina en estos tres elementos que ya he nombrado. ¿Ya? Colega, espero que le haya quedado claro. Fue un video bastante largo, cerca de 44 minutos hablando. Pero nada, espero que le haya servido y cualquier cosita, aquí está.